Hoy vamos a continuar con la serie de Filipenses. Ya estamos en el final del capítulo 2, vamos a ver hoy. Y con eso ya hemos avanzado más de la mitad de esta carta. Y doy gracias a Dios por que podemos, ya sea con las predicaciones que hago yo, los hermanos Juan y Edwin, podemos ser expuestos a su palabra versículo a versículo y así recibir todo el consejo de Dios, hermanos. Eso es algo que no todas las iglesias lamentablemente gozan. Así que abramos en Filipenses capítulo 2 del verso 25 en adelante. 2, verso 25 al 30. Vamos a leer hoy. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenedle en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos como siempre, Señor, por lo que hemos vivido hasta ahora, por las oraciones, el estudio, Señor, y el permitirnos alabarte, Señor. En esta hora queremos rogarte que tú seas también bendiciéndonos también con la predicación, que podamos ser bendecidos, edificados, Señor, con tu palabra. Ayuda a mis hermanos a que estén atentos, Señor, ayúdanos con los niños, y ayúdame a mí, Señor, a tener gracia para exponer tu palabra. Te lo ruego, Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo, susténtame, Señor, por amor a tu pueblo, y también ten misericordia de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En el capítulo 2 hemos visto hoy grandes ejemplos de humildad. Y el principal ejemplo de humildad que tenemos es el del mismo Señor Jesucristo. ¿Cierto? Que vemos en el verso 5 de este capítulo en adelante, donde Pablo les invita a los filipenses a que tengan el mismo sentir. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo supremo de humildad. Lo vemos en nuestro Señor Jesús. Y luego también vemos otro ejemplo de humildad y de servicio en Timoteo, que fue el estudio, o sea, la predicación anterior. Vemos que Timoteo era especialmente cercano a Pablo, porque era como su hijo espiritual, ¿cierto? Y él tenía el mismo sentir que Pablo. Él estaba tan preocupado por las iglesias como lo estaba Pablo. Y hoy vemos lo que Pablo nos dice acerca de Epafrodito. Y de él es que se va a tratar este sermón.
Además, tenemos también el ejemplo mismo de Pablo sobre la humildad o sobre el servicio, que como hemos visto también, él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo y lo hace con sumo gozo. Él es un apóstol, recordemos, y quizás el cristiano más grande que jamás haya vivido en esta tierra. Como les decía en el sermón anterior, vimos el ejemplo de Timoteo. Y vemos estos ejemplos, tanto el de Timoteo, el de Pablo y el del mismo Cristo, y son ejemplos que a nosotros parecen ejemplos muy altos, muy difíciles de lograr. Y quizás por esta misma razón es que el Espíritu Santo motiva a Pablo a mencionar a Epafrodito. Porque recordemos que Epafrodito no fue un apóstol como lo era Pablo. Tampoco tenemos certeza, aunque algunos dicen que probablemente era un anciano de la iglesia de Filipenses, pero no hay certeza de aquello. Probablemente no fue un anciano de la iglesia de los Filipos. No hay nada dicho que nos lleve a creer que su ministerio fue algo dramático como fue el ministerio de Pablo, o inolvidable, ¿cierto?, con historias como las que vemos de Pablo en Hechos. Epafrodito fue un cristiano como ustedes y como yo. Él provee para nosotros un patrón de vida al nivel en el que la mayoría de nosotros debe vivir. Es un ejemplo más aterrizado para nosotros. Por eso es que creo que por algo el Espíritu Santo quiso que se mencionara a Epafrodito. Después de estos grandes ejemplos de servicio y humildad, está también Epafrodito, un cristiano común como nosotros, que también está haciendo un servicio importante para la obra del Señor. Epafrodito ejemplifica el espíritu de sacrificio por la causa de Cristo, que no tiene un renombre público, ¿cierto? Hay muchos servicios en el ministerio, en la iglesia, que no son todos visibles, no son todos aplaudibles o de renombre, ¿cierto? Pero sí son importantes, son esos servicios que están tras bambalinas, que sin esos servicios nada funcionaría de la misma manera. Así que debemos también valorar ese servicio que no es público, que no es visible fácilmente, pero igual es importante. ¿De quién estamos hablando hoy? Epafrodito no tuvo nada que ganar, no fue importante como un apóstol, no fue un gran maestro, predicador, proclamador de la verdad, no tuvo popularidad como Timoteo, que sí es importante a lo largo de la Biblia, tiene 2 cartas, ¿cierto?, que Pablo le escribe, que además fue entrenado bajo Pablo, había tenido un ministerio importante a lo largo de su vida. Él no era como estos ejemplos. Realmente no había nada incomparable acerca de Epafrodito como lo hay acerca de Pablo, no hay nada realmente preeminente acerca de su capacidad como lo que hay en el caso de Timoteo. Este es simplemente uno de nosotros. Y en ese sentido, su modelo y su ejemplo es más cercano para su aplicación a nuestras vidas. Entonces, con lo que sabemos de Epafrodito, ¿qué podemos decir de él? No sabemos mucho de este personaje, nada más de lo que se indica en este pasaje que hemos visto, y luego en el último capítulo también es mencionado, pero reiterando el servicio que él hizo. Recordemos que Pablo es un prisionero, un encarcelamiento de 2 años en una casa privada por parte del gobierno romano. Los romanos lo tienen encadenado a uno de sus soldados, manteniéndolo prisionero en su propia casa. Durante el tiempo que él fue encarcelado en Roma, todavía tiene algo de libertad para el ministerio. Puede escribir las cartas, puede ser visitado. Tiene algo de libertades a pesar de su encarcelamiento. La iglesia filipense, que lo amaba profundamente, la iglesia que él mismo fundó, como he registrado en Hechos 16, cuando ellos se enteraron de su situación estaban muy preocupados
y decidieron que le querían ayudar, dándose cuenta que él no podía ir a trabajar para ganarse la vida. Recordemos que Pablo era alguien que si no tenía el sustento de la iglesia, él de una u otra forma buscaba el sustento, trabajaba si era necesario, pero ya en esta condición no tenía esa libertad. Entonces ya no se podía sostener a sí mismo en su ministerio. Y es por esto que los filipenses buscaban una oportunidad, ¿cierto?, para participar del ofrendar al ministerio de Pablo. Y esta ayuda fue llevada por el personaje que hoy estamos viendo, Epafrodito. Pero no solo fue ayuda material, además Epafrodito debía ser un compañero para el apóstol, acompañarlo, estar con él. Esto ya nos indica algunas cosas acerca de Epafrodito. Epafrodito era un hombre de confianza también, podemos deducir, de confianza para la iglesia porque lo mandan con dinero, un largo viaje, y además, sin duda, era un hombre piadoso y servicial, ¿cierto? El hecho de haberse embarcado a esta misión de llevarle la ayuda a Pablo no era una cosa menor, era un largo viaje que podía estar sujeto a peligros, y además iba a haber a alguien que estaba esperando un juicio de muerte. No era cualquier reo, sino que tenía alguna acusación que le podía llevar a la muerte, la sentencia. Podemos afirmar que no solo él fue un hombre piadoso, humilde y que servía, sino que él fue un hombre de mucha valentía, como les decía, porque él sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. No había duda en su mente de cómo el gobierno romano se sentía acerca de Pablo. Era obvio que todo el mundo veía esto. Fue inminentemente posible que Pablo podía perder su vida porque él era después de todo un prisionero y estaba considerado si se debía o no se debía mantener vivo a Pablo. Y si de hecho la vida de Pablo era quitada, probablemente sería cuestión de considerar por lo menos quitarle la vida de aquellos que estaban junto con él, porque seguían las mismas cosas por las cuales Pablo estaba siendo enjuiciado. Así que él era valiente, ¿no? Se embarcó a esta misión, una misión no solo de llevar un mensaje y un sobre con dinero, sino que era mucho más que eso. Otra cosa que podemos decir es que el nombre de Epafrodito es tomado del nombre de la diosa griega Afrodita, que es la diosa del amor. Esto nos dice que él salió de un ambiente pagano, de una familia pagana. Los cristianos nunca nombrarían a un hijo de esa manera, porque hace alusión a una diosa pagana. Una iglesia de primera generación no va a tener trasfondo alguno en el cristianismo. Esas iglesias obviamente tenían un trasfondo pagano todos ellos. Entonces él salió de una familia pagana, no sabemos cuándo se convirtió, no tenemos registro de eso. Es muy probable que su familia adoró, entre otras deidades, a esta diosa Afrodita, por eso le ponen el nombre de ella. Pero ya podemos empezar a ver, eso que acabo de mencionar son cosas generales de este personaje, pero ya en particular vemos lo que Pablo escribe a la iglesia sobre este hombre, en el verso 25 de este capítulo 2. Dice: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí ya describe varias cosas acerca de Epafrodito. En este versículo vemos más específico quién es Epafrodito para el apóstol Pablo. Pero en primer lugar, él es llamado mi hermano. La clave es la palabra mi, ¿cierto? Los cristianos son todos hermanos, pero él además agrega ese mi hermano. Pablo lo está viendo de una manera muy personal. Él es mi hermano, dice. Pablo está diciendo en primer lugar: quiero que sepan que Epafrodito no solo comparte conmigo vida en común, sino que es un hermano amado. Tengo afecto hacia él, él es mi amigo. Todo eso puede significar ese título de mi hermano. En segundo lugar, lo llama colaborador, o siguiendo con este patrón,
mi colaborador, que a él es que fue a ayudar, mi colaborador. Esta palabra es usada 13 veces en el Nuevo Testamento, 12 veces de las 13 es usada por Pablo. Pablo dice 12 veces la palabra colaborador y la usa de gente que trabaja con él en el ministerio. Entonces él dice, no solo es mi hermano, sino en relación a mi tarea es colaborador. No solo hermano en vida y amor, sino trabajamos juntos por Cristo. Era un compañero también de milicia, dice en tercer lugar, mi compañero de milicia. Él es reconocido en relación a los enemigos que pelean en contra del ministerio. Él está también en esta batalla con los que se oponen al Evangelio. Él es mi compañero de milicia, es un guerrero a mi lado. Este último término, mi compañero de milicia, es muy importante porque indica que había conflicto en el ministerio de Epafrodito. Indica que mientras que Pablo estaba batallando, él también lo estaba haciendo. O sea, el conflicto que Pablo tenía también eran compartidos por Epafrodito. No es solo alguien que superficialmente se preocupa, quizás va y pregunta cómo te sientes, y como que muestra empatía. Él es alguien que, además de preguntar eso, va y le ayuda en la batalla, está con él en las necesidades. Ese es un compañero de milicia. Entonces vemos ahí un ejemplo también de Epafrodito en el servicio. Ahora, esos tres conceptos son los que Pablo dice de él. Ahora va y pasa lo que los filipenses también saben de este Epafrodito, porque les dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. No solo es un mensajero, sino que él es vuestro mensajero. ¿Y de qué era mensajero? Él le trajo dinero, ¿cierto? Ese era el asunto, él envió lo que ellos habían enviado. Y estoy seguro que no solo fue dinero, debido haber habido un mensaje también con esto, no solo entrega de la plata y nada más. Recordemos que ellos estaban profundamente preocupados por Pablo. Entonces tienen que haber mandado palabras de ánimo, de esperanza, un mensaje que llegara al corazón del apóstol. Un mensaje de amor y las promesas de oraciones, sin duda que estaban en ese mensaje que llevó Epafrodito. Pero en segundo lugar él dice, él es ministrador de mis necesidades, de mis necesidades. Él es suministro para mis necesidades, es lo que está diciendo. La palabra ministro, ministrador, ministro, indica que lo que Epafrodito estaba haciendo es un trabajo espiritual. No solo necesidades materiales, sino que también espirituales. Está actuando como una especie de sacerdote al servir a Pablo, está ofreciendo al Señor un sacrificio de su propia vida, como también vimos y vamos a ver en estos pasajes. Continúa diciendo, o más bien lo que dice al principio de este versículo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Cuál es la razón de por qué lo tuvo que enviar? Y la respuesta está en el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Podríamos decir que él fue como cualquier persona que extraña a su gente y quiere volver. Pero no es eso solamente lo que lo hace volver, sino que lo que lo hace volver es que él estaba angustiado, no por su situación, porque estuviera lejos, sino que estaba angustiado porque ellos sabían que él se había enfermado gravemente. Es como, hermanos, no sé si se han puesto en el lugar o les ha pasado alguna cosa que tengan por alguna emergencia ir al hospital, que le haya pasado algún accidente en el trabajo, o uno a veces se pone en ese lugar. ¿Qué haríamos si pasa eso? Y sin duda lo primero que haría yo sería llamar a mi esposa y decirle, ahora estoy bien, y luego decirle, estoy en el hospital por X razón. Para que ella no se preocupe de sobremanera si alguien va y dice, ¿viste que tu esposo está en el hospital? Puede pasarse 1000 películas pensando en lo peor, pero
Y eso a mí me mantendría en angustia saber que ella aún no sabe que estoy bien. Y me imagino algo así con respecto a Epafrodito. Él estaba angustiado porque, recordemos, en este tiempo no había nada rápido como lo hay hoy para la comunicación a distancia. No había WhatsApp, hermano, no había correo, y solo era a través de mensajeros que tenían que caminar grandes distancias para llegar. Entonces el mensaje, primero le llegó el mensaje a ellos de que Epafrodito estaba enfermo, y eso tiene que haber sido meses probablemente para saber la consecuencia de esa enfermedad. Y todo ese tiempo ellos pensando que probablemente estaba al borde de la muerte, y que Pablo afirma además que estuvo a punto de morir. Entonces él no está preocupado por sí mismo. Ahí vemos también un ejemplo de desprendimiento de Epafrodito, sino que está preocupado por los otros, por sus hermanos. Su angustia no es por su enfermedad o por la posibilidad de morir, sino que su angustia era que él estaba causando más preocupación aún a sus hermanos. Y también eso nos da a entender un poco el nivel de preocupación y tristeza que estaban teniendo esta iglesia de Filipo por el encarcelamiento y probable sentencia de muerte de Pablo, que realmente estaban quizás desanimados por esto, estaban tristes, y Epafrodito probablemente dice, y además van a saber que yo estoy a punto de morir por mi enfermedad, eso los va a devastar, y eso le angustiaba a Epafrodito. Esta actitud es un ejemplo para nosotros de cómo es el amor que debemos tener los unos por los otros. Debemos estar conectados emocionalmente con los otros, con nuestros hermanos, y con nuestro servicio al Señor, tratar de sentir lo que el otro siente y ser compasivos, hermanos. A veces, sobre todo los que quizás han sufrido cosas mayores, han tenido mayores sufrimientos, y vemos, y si esa persona que ha sufrido mucho ve a otro que está sufriendo por algo pequeño, habitualmente como que se nos da natural es decir, pero eso no es nada, en vez de ser compasivos, porque el sufrimiento de esa persona es el techo que ha sufrido, no ha sufrido más que eso, pero eso ya es devastador para él. Debemos ser compasivos y en vez de tener esa actitud, animarle y sentir tristeza con los que sienten tristeza y alegría con los que sienten alegría, con ser empáticos en ese sentido. El verso 27 dice, que aquí confirma Pablo que pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios se compadeció de él y le permitió seguir viviendo a Epafrodito, pero no solo se compadeció de Epafrodito, sino también de Pablo. Y esto nos muestra también lo valioso que era Epafrodito para el apóstol. Qué gran expresión de bondad de Dios hacia Pablo al permitir que Epafrodito siguiera vivo, para no añadir tristeza a mi tristeza. Pablo no era un hombre falto de sentimientos, no era un robot especializado en doctrina. Él mismo tenía un aspecto profundo por aquellos con quienes servía y a quienes le predicaba. Si Epafrodito hubiera muerto, él habría sufrido un dolor desgarrador. Además de esto, vemos también vemos la humanidad de Pablo, ¿cierto? Decía al principio que vemos los ejemplos de Pablo, y Pablo lo vemos tan alto que a veces pensamos que es como un robot de doctrina, como dije recién, como alguien que nunca tuvo desánimo o cosas por el estilo, pero él dice, para no añadir tristeza a mi tristeza, o más bien para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, él ya tenía tristeza por la situación en la que estaba pasando, y probablemente sí era una tristeza santa y piadosa, porque vemos en los primeros capítulos que él, su gozo, o para él su ganancia era morir, ¿sí? Pero él también sabía que era necesario para la iglesia. Entonces él tiene tristeza probablemente por eso, porque va a quedar muchas iglesias sin
el beneficio que su ministerio traía. Entonces es una tristeza que no es ensimismada, sino que está pensando en el bien de la iglesia, en el bien del prójimo. Pero sí sentía tristeza, sí era un hombre sujeto a estas cosas. Verso 28 dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Nuevamente vemos que Pablo sí sufría tristeza. La misma actitud abnegada que vimos en Epafrodito, la vemos ahora también en Pablo. A pesar de todo lo que significa para mí, está diciendo Pablo, lo estoy enviando a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy más preocupado por el gozo de ustedes que por el mío. Entonces, él dice, cuando lo vuelvan a ver, se van a poder regocijar. Y cuando yo reciba la noticia de que lo han visto y que se han regocijado, entonces yo voy a estar menos preocupado por ustedes. Se goza con el gozo de sus hermanos. Y también esto nos muestra lo que les decía, que realmente los filipenses estaban con una tristeza bastante profunda. Y Pablo y Epafrodito sabían esto y no querían agregar más tristeza. Los filipenses están preocupados por Epafrodito, entonces él está profundamente afligido por los filipenses debido a la preocupación de ellos. Consecuencia de esto, Pablo está profundamente afligido por la preocupación de ellos. Y la acción no tiene nada que ver con lo que es más importante para Pablo. Pablo está preocupado por la preocupación que está causando a él y además esta noticia de Epafrodito que está enfermo. Y su acción es desprenderse de este gran colaborador y compañero de milicia para que sus hermanos estuvieran mejor, se regocijaran. Continuó en el verso 29 y 30, dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Los filipenses debían estimar aún más a Epafrodito por la reputación que ha obtenido por su servicio humilde y sacrificial a Pablo y a Cristo, a la obra del Señor. Pablo le recuerda a sus lectores que, después de todo, Epafrodito ha servido hasta el punto de la muerte porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarle. Calvino dice con respecto a esto, que Epafrodito prefería ser negligente en cuanto a su salud que ser deficiente en su deber. Realmente un ejemplo de hombre. Los hombres como Epafroditos, los que sacrifican su vida en la obra del Señor, deben tenerse en alta estima dentro de la iglesia. Él es ejemplo de servicio sacrificial para todos los cristianos. Por medio de su palabra, Dios nos pide también a nosotros que miremos a Epafrodito y consideremos lo que es poner los intereses de otro por encima de los nuestros. Y con esto vemos que, si bien ya encontrábamos harto los ejemplos de servicio, humildad que hay en Pablo y en Timoteo, realmente Epafrodito no queda atrás. Y Epafrodito es como usted y como yo, hermano. Él no es un ministro ordenado probablemente, pero él estaba dispuesto a dar su vida por la obra. Estaba dispuesto a desestimarse a sí mismo para estimar a su prójimo. Estaba más preocupado por el prójimo que por él mismo muchas veces. Realmente es un ejemplo. En la iglesia, y a lo largo de la historia de la iglesia, hombres como Pablo son contados con los dedos de la mano. Probablemente como Timoteo podemos encontrar a más, pero sí deberían estar llenos de Epafroditos en la iglesia, hermanos. Debemos ser como Epafroditos y entender que no necesariamente porque estemos en el púlpito, si estamos o no en el púlpito, podemos servir o no. Si usted no está en el púlpito, hermanos, sí tiene mucho donde servir, en la preocupación por el hermano,
en ayudarle al hermano en sus necesidades, en sufrir con los que sufren y también en compartir la alegría con los que están alegres. Debemos, hermanos, considerar el servicio cristiano, considerar que es algo, una marca distintiva de un cristiano, el ser servicial, el ser humilde, como este hombre Epafrodito. Y que el Señor, hermanos, nos ayude a hacer así, porque no puede ser que solo estemos sentados aquí los domingos y nada más. El servicio, la oración personal y también congregacional es muy importante para la obra. Lo hemos dicho en otras ocasiones y siempre recordamos el ejemplo de Spurgeon, que él reconocía que su ministerio estaba donde estaba, lograba lo que lograba sus prédicas, porque había un ejército, hermanos, bajo la iglesia orando constantemente, orando para que el sermón de ese hombre fuera embestido por el poder del Espíritu Santo. Ese es un servicio invisible, pero valioso y muy importante, hermanos, que debemos considerar, y probablemente es el que más nos cuesta, tener tiempos de oración de calidad y orar no solo por nuestras necesidades, sino que también orar por la iglesia, por el servicio, porque los que están predicando realmente Dios nos sostenga cada día que nos estuvimos acá, que el Señor use este servicio imperfecto que damos para su gloria, que realmente convierta almas, que realmente sea agradable a Él lo que hacemos. Todas esas cosas son importantes y deben haber dentro de nosotros, y no es necesario solo que lo hagan los que tienen algún servicio visible, reitero, todos tenemos que servir en eso. Tenemos que preocuparnos también por los demás hermanos, y eso realmente es muy importante, porque la iglesia es reconocida por el amor que debemos tener los unos por los otros, que ahí van a ver que realmente somos del Señor. Debemos mostrar esas marcas que son de un cristiano. Que el Señor nos ayude en esto y crezcamos en esto en madurez y seamos como Epafrodito, un hombre desprendido, servicial, valiente por la causa del Señor, y que valoraba tanto a su iglesia como a su liderazgo. Que fue importante para Pablo. O sea, Pablo era importante para él, pero también lo era su iglesia. Él se dolía si su iglesia estaba doliéndose por su causa, así que vemos esta actitud desprendida de Epafrodito. Así que el Señor nos ayude en esto también, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que vemos en tu palabra. Sin duda, Epafrodito es un hombre piadoso, servicial y humilde, pero que cuando leemos tu palabra, cuando leemos este capítulo, probablemente pasamos rápidamente por él. No vemos que podemos encontrarnos nosotros en él, más fácilmente que quizás lo podríamos hacer en Timoteo o en Pablo, o los grandes personajes que hay en la Biblia. Pero Epafrodito es un cristiano común y corriente, como todo cristiano, embestido por el Espíritu Santo, mostró frutos de ser un cristiano, y así nosotros también debemos hacerlo, Señor. Ayúdanos en eso, Señor. Ayúdanos a ser verdaderas lumbreras para este mundo, para nuestra misma iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer de bendición a nuestros hermanos en todos los sentidos posibles, Señor. No solo cuando estamos aquí, cuando nos juntamos los domingos, sino que también en nuestras oraciones personales, Señor, tengamos en oración a toda la iglesia y a hermanos en particular, que sepamos que tienen necesidades, orar por ellos, Señor. Ayúdanos también a no solo quedarnos en la oración, sino también actuar, tomar acción. Si es que tenemos la posibilidad de hacer el bien y no lo hacemos, esto también es pecado. Ayúdanos y perdónanos por nuestra negligencia muchas veces. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.